Bueno, buenas tardes. Como ya dijeron, vamos a hablar un poco de lo que es la fintech y la problemática del lavado de activos. Primero que nada, tenemos que preguntarnos, ¿qué se nos viene a la cabeza cuando hablamos de lavado de activos? Podemos pensar en paraísos fiscales, compras de autos de lujo, mansiones, más recientemente sindicalistas argentinos en Maldonado. Pero en realidad, ¿qué es el lavado de activos? El lavado de activos es un delito que consiste en la administración, el ocultamiento y la transformación de bienes y dinero producto de una actividad delictiva que lo precede. De esa forma, notamos que en realidad intrínsecamente se está trabajando con un delito anterior, del cual se obtienen estos fondos, a los cuales se les quiere dar apariencia de legales. Para eso, quienes lavan activos, a quienes vamos a llamar lavadores, realizan ciertas operaciones para que se les den apariencia de legales y se los pueda insertar completamente en lo que es el sistema financiero y económico legal. Pero para esto, los lavadores de activos buscan ciertas actividades a las cuales se presentan como vulnerables ante los controles y la prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. De esta forma, ciertas entidades como el Fondo Monetario Internacional y el Grupo de Acción Financiera Internacional, GAFI, han identificado características que hacen a la fintech, por ejemplo, vulnerables a lo que es el lavado de activos. Esto es lo que vamos a llamar riesgos. Tanto el Fondo Monetario Internacional como GAFI identifican varias características que aplican simplemente a lo que es la criptomoneda o al traspaso de fondos. Pero vamos a desarrollar 4 que consideramos que pueden aplicar a la mayor parte o a la generalidad de la fintech. La primera característica o riesgo es el alcance internacional. En tanto que las fintech se basan en plataformas tecnológicas, esto permite que el uso de las mismas pueda ser realizado de cualquier parte del mundo, o sea, no circunscripto a una región o a una jurisprudencia. Esto lo que favorece es el envío de fondos, por ejemplo, de una esquina a la otra del mundo sin que se pase por los controles típicos de la banca, por ejemplo, tradicional. Esto es muy atractivo para quien pretende lavar activos. Luego tenemos lo que se llama el onboarding. Estos son procedimientos, el procedimiento de onboarding ágil y simplificado lleva a que se pueda contratar fácilmente con el usuario o el cliente, sin que se pase por los procedimientos típicos del sistema financiero tradicional. A todos nos ha pasado que nos bajamos una aplicación o nos queremos hacer usuarios en una página y se nos pregunta si queremos seguir conectados como usuarios de Facebook. Esto lo que genera es opacidad y muchas veces anonimato al momento de identificar con quién yo estoy contratando. Y esto trae como consecuencia el tercer riesgo, que es la trazabilidad limitada, que es la imposibilidad de vincular al origen de estos fondos con la actividad en la cual se la va a desarrollar. Esto es la característica principal que va a buscar el lavador de activos al utilizar una actividad para efectivamente blanquear fondos. Lo que se busca es romper ese eslabón en la cadena y que ese dinero no sea ya más vinculado con la actividad que lo originó. La cuarta y última característica que vamos a desarrollar es la mutación. Esta característica aplica tanto al lavador de activos como a la actividad de fintech. El lavador de activos se encuentra constantemente mutando y buscando nuevas actividades en las cuales utilizar para llevar a cabo sus fines. Por otro lado, la actividad fintech, por su contemporaneidad, se encuentra en constante cambio y siempre buscando evolucionar para otorgar un servicio que satisfaga al cliente, a las necesidades actuales del cliente. Esto hace que esté siempre por delante de la normativa regional. Entonces, de esta forma vemos una actividad que se presenta como vulnerable al lavado de activos, en tanto no estar debidamente regulada y sobre la cual no se aplican los debidos controles que entendemos que se deberían hacer para evitar esta problemática. Pero ¿todo esto qué significa? ¿Que las fintech deberían dejar de prestar un servicio de onboarding ágil o deberían evolucionar más lento? No.
La realidad es que lo que se debería hacer es buscar sistemas de prevención de lavado de activos que identifiquen estos riesgos y que los traten debidamente. O sea, que lo que no se quiere es una desnaturalización de la fintech, sino la detección de riesgos y controles debidamente aplicados. Entonces nosotros nos tenemos que preguntar, a nivel internacional, ¿existe alguna regulación al respecto? La realidad es que esto a nivel internacional es muy dispar. Tenemos lugares como puede ser Estados Unidos, Rusia o China, en donde la regulación se basa simplemente o básicamente en lo que son las criptomonedas. Luego tenemos regiones como puede ser México o Reino Unido, en donde hay una normativa más avanzada, pero la realidad es que en el resto de los países la normativa prácticamente es inexistente. Y ahí nosotros nos preguntamos, ¿y los grupos internacionales, como por ejemplo Gafi, no tratan esta normativa? La realidad es que en las recomendaciones Gafi no hay ninguna mención que establezca obligaciones directamente a la fintech. Esto se puede deber a la contemporaneidad de la fintech y al hecho que la última actualización de las recomendaciones Gafi ocurrió en el año 2012. Pero la realidad es que hoy en día, de acuerdo a las recomendaciones Gafi, no existe una obligación de realizar una debida diligencia o un reporte de actividades sospechosas que esté dirigido directamente a la fintech. ¿Esto qué significa? ¿Que Gafi no reconoce el lavado de activos como un problema en la fintech? No, lo reconoce, ¿tá? Y en el plenario de 2015 que se realizó en Corea, estableció cuáles eran los estándares que se deberían seguir para el uso de lo que es la criptomoneda, principalmente abordando la problemática del anonimato que lo reviste. También en las proyecciones para los años 2017 y 2018, lo que se establece es que se va a continuar trabajando en torno a lograr desarrollar medidas y prácticas que tiendan a eliminar esta problemática, así como también identificar cuáles son los problemas puntuales. Pero la realidad es que no hay mucho más que eso. Entonces esto nos lleva a preguntarnos, ¿y en Uruguay qué pasa? La verdad que en Uruguay hay muy poca normativa, o prácticamente no hay, en torno a lo que son las fintech. Sí, lo que tenemos es regulación que establece los controles de prevención de lavado de activos a ciertas... lo que establece es los controles de prevención de lavado de activos que se deben hacer para ciertas actividades que pueden ser realizadas por fintech, pero que no tienen por qué necesariamente realizarlas. Recientemente, a comienzos de este año, se aprobó una nueva ley de prevención de lavado de activos, la cual no hizo ninguna mención sobre la fintech. Por tanto, podemos decir que eso fue una oportunidad perdida. Entonces, en base a este panorama, tanto nacional como internacional, ¿qué es lo que debería hacer una persona que tiene una fintech? ¿Debería realizar los controles o no? Entendemos que sí, y lo debería hacer por esto, por los beneficios que esto produce. Los beneficios afectan tanto al negocio como a la industria concebida como un todo. Uno de los primeros beneficios que podemos mencionar es la desatanización de la industria. Muchas veces, por un preconcepto o por desconocimiento de cómo es la operativa propia de la fintech, se las percibe como entidades que son proclives al uso, a ser usadas como para el lavado de activos. Adicionalmente, se las ha vinculado a ciertos casos que los han afectado, como por ejemplo el caso de Liberty Reserve, cuya base se encontraba en Costa Rica y por medio de la cual se lavaron hasta 6.000 millones de dólares. También por las inversiones piramidales en criptomonedas y la utilización de las mismas en la dark web. La aplicación voluntaria o no de controles de prevención de lavado de activos ayudaría a mejorar la imagen de la industria y a su vez a separar a aquellas personas que dentro de la industria realizan los controles de las que no, dejando en evidencia a estas y por ende dando un manto de dudas sobre los fines para los que las usan. Otro beneficio es el acceso a mercados de financiamiento. Sobre todo en los países en cuyas jurisdicciones los controles de prevención de lavado de activos son bajos, vemos que que la implementación de controles de prevención de lavado de activos ayudaría a tener acceso a más inversores. ¿Por qué? Porque bajaría el riesgo de lavado de activos y se lo vería como una actividad la cual es más atractiva para quien quiere invertir. Nadie quiere que su nombre o sus capitales se encuentren vinculados a una actividad delictiva como es el lavado de activos.
Luego tenemos el acceso a nuevos productos y ofertas. ¿Esto qué significa? Independientemente de que concibamos a las fintech como entidades que compiten con la banca tradicional o que trabajan en conjunto, la realidad es que necesitamos de ciertos productos bancarios para poder operar, como son cuentas bancarias, líneas de crédito, etc. La aplicación de un sistema de prevención de lavado de activos dentro de la fintech ayudaría a mejorar la percepción que la banca tradicional tiene de las mismas, como actividades de riesgo bajo o de riesgo medio. Esto ayudaría a tener acceso a estos nuevos productos y a su vez eliminaría la posibilidad de que se llegue a un de-risking. ¿Qué es el de-risking? Cuando uno contrata con una entidad bancaria, hay un control 1 a 1 sobre cada operador que se presenta. En los casos del de-risking se deja de prestar servicios para una sección o industria. Y eso es lo que se quiere evitar. Luego tenemos mayor transparencia y seguridad. Esto se explica por sí solo. Al aplicar controles de prevención de lavado de activos se genera una industria más transparente. Pero a su vez tenemos transparencia en cuanto a los clientes, diferenciando a aquellos que buscan el anonimato de los que no. Luego vamos a hablar de la gestión de riesgos. Cualquier gerencia de una empresa lo que busca tiene que estar centrada en la gestión de riesgos, no solamente vista como la prevención de lavado de activos, sino riesgos crediticios, operacionales, etc. La implementación de una gestión de riesgos vinculada con la prevención de lavado de activos, lo que haría sería generar en la cultura organizacional de la empresa estos valores, aplicándolos día a día y de esa forma naturalizándolo para lo que es la operación diaria. Controles multipropósito. Cuando invertimos en lavado de activos, lo que tenemos que tener en cuenta es que esos controles pueden ser utilizados para otras actividades de la empresa. Por ejemplo, al momento de identificar falencias en los empleados, momentos de identificar actos de corrupción o corrupción privada en otras jurisdicciones. Esto lleva a que la inversión se justifique doblemente, no solamente porque se previene el lavado de activos, sino porque se lo puede utilizar para otras tareas y a su vez esto va a derivar en una mejor gestión y un mejor servicio para el cliente. Diseños estándares propios de la industria. Al momento de establecer cuáles son los estándares que deben regular a una empresa fintech, lo que debemos tratar es identificar cuáles son los riesgos y las características propias de la empresa, sea porque estos estándares vayan a ser aplicados a una empresa o vayan a ser tomados ejemplos como ejemplo para lo que es la normativa toda de la industria. Lo que no se puede permitir es que se utilice por asociación la normativa de una actividad similar o parecida que no tenga en cuenta cuáles son los riesgos y características propias de la empresa. Esto a nosotros nos pasó, por ejemplo, cuando vemos a las empresas que se dedican a realizar referenciamiento de clientes a entidades financieras. A estas se les aplica controles de lavado de activos propios de los asesores de inversiones, los cuales son excesivos y en realidad no estarían atacando cuál es el problema de lavado de activos en esa área en particular. El beneficio propio de la implementación de lavado de activos es la reducción de riesgos. Pero la reducción de riesgos, ¿qué significa? ¿Que no voy a tener nunca un caso de lavado de activos dentro de mi entidad? No, o sea, nadie está libre de que alguien venga y quiera utilizar el lavado de activos como a mi empresa para lavar activos. Pero al implementar una política interna de prevención de lavado, lo que estoy logrando es que baje el riesgo, y teniendo en cuenta que el lavado de activos es un delito doloso, eso significa que tenga que haber una intención. Lo que logramos es que se proteja a la directiva y a la empresa en sí, a quienes forman parte, al soporte físico de esta empresa. Finalmente, tenemos lo que es la protección de los participantes. Cualquier empresa debería estar abocada a proteger a quienes son sus clientes, pero también a quienes son sus directores, inversores y allegados. Vemos que la implementación de un sistema de prevención de lavado de activos lo que logra es que se proteja a estos sujetos de riesgos legales,
económicos, pero también de riesgos reputacionales. Vemos que uno de los flagelos de hoy en día es el riesgo del contagio. Simplemente, o sea, como pasó con los Panama Papers y con muchos otros casos, en los cuales a empresas que simplemente por tener una sociedad en determinado lugar o haber contratado con determinada empresa que se vio vinculada en un caso de lavado de activos, ven cómo su imagen fue manchada y esa reputación que tal vez tomó años en desarrollarse, de un día para el otro, tal vez en cuestión de horas, se ve derrumbada. Entonces nos preguntamos, ¿qué es lo que debemos hacer para evitar que exista un riesgo en el lavado de activos? Nosotros como estudio jurídico hemos tenido diferentes casos, sobre todo en lo que es el peer-to-peer lending, una actividad que no se encuentra regulada, por lo menos no al día de hoy. Entonces lo que hicimos fue desarrollar un sistema de prevención de lavado de activos, confeccionando, por ejemplo, códigos de conducta y de ética, manuales para la contratación de los clientes, manuales para la contratación de empleados. Desarrollamos matrices de riesgo, identificando cuáles son los factores que redundan en posibilidad de lavado de activos, las jurisdicciones con las que se opera, los volúmenes. Nosotros siempre recomendamos que se cuente con un oficial de cumplimiento, no solamente para que identifique estos riesgos, sino para que pueda ir actualizando los mismos y actualizando la normativa interna de la empresa. Y por último, lo que hemos hecho, que consideramos que le da un valor agregado, es presentarnos ante los reguladores o quienes entendemos que deberían regular la materia, independientemente que para una actividad en puntual no lo sean, y presentamos estos proyectos como una forma de contribuir a la prevención de lo que es el lavado de activos. Muchas gracias.